Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Dos cosas que hice hace unos cuantos años. Aquí es mi primera cosa. Y es un libro que hice cuando yo era un niño en la iglesia. Y todavía lo tengo, como pueden ver. Y muchos stickers allí que hicimos. Y ahí tengo los libros de la Biblia y los 10 mandamientos y otros versículos de la Biblia. Y entonces aquí tengo otro de mis libros de mi niñez, y allí pueden ver cuando era un niño y todo lo que hice aprendiendo en la escuela dominical y en otros cursos de la iglesia. Cuando yo era un niño, pueden ver cuán gran artista fui cuando era un niño. Pero esos dos libros en verdad fueron en las clases de la hermana Silvia, para los que conocen la hermana Silvia. Y yo todavía tengo esos dos libros, creo que los hice cuando tenía unos 8 o 9 años de edad, porque tuvieron un gran impacto en mi vida. Creo que eso fue entre de las muchas razones, pero una de las razones porque decidí servir al Señor de tiempo completo. La hermana Silvia siempre hizo las cosas muy interesantes y siempre trató de encontrar nuevas maneras para involucrar a los niños, para enseñar a los niños, para animar a los niños a involucrarse en las cosas del Señor. Yo recuerdo una vez nos llevó a todos los niños a un parque y tenía un gran cosa allí con muchos diferentes juegos y enseñanzas bíblicas, y siempre tenía diferentes regalitos, que si memorizamos versículos y cumplimos diferentes cosas, nos dio regalos y muchas otras cosas. Siempre estaba orando por nosotros y visitándonos. Y hasta el día de hoy tengo esos dos libros, porque siendo un niño, lo que aprendemos de nuestras clases tiene un gran impacto en nosotros, aun cuando llegamos a ser adultos. Y en Mateo capítulo 19, habla de ese hecho muy simple, que los niños son de suma importancia a Dios. Los niños son de suma importancia a Dios. Y pensé, ya acercándonos al tiempo de las escuelitas bíblicas, sería bueno recordarnos cuán importante es alcanzar a los niños para Cristo. Y vamos a mirar, primero Dios va a hacer un mensaje un poco más corto, como ya hemos tenido esa presentación del campamento, pero quiero ver esta noche 3 diferentes maneras en que nosotros tenemos que poner en práctica esa verdad de que los niños son de suma importancia para el Señor. Mateo 19, y vamos a empezar en el versículo 13. Mateo 19, versículo 13. Dice: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vemos que parece unos padres, no nos dice exactamente, pero parece unos padres que llevaron sus niños a Cristo, y los discípulos, viendo a los niños, pensaron: Jesús está muy ocupado. Él tiene que enseñar cosas muy importantes a las personas importantes, a los adultos. Él está sanando, enseñando. Él no tiene tiempo para tocar y bendecir a los niños. Y los discípulos reprenden a esas personas porque dicen: los niños no son de importancia. No, los adultos son las personas importantes. Ellos son las personas con quienes tenemos que pasar el tiempo, pero los niños no son de importancia. No debes malgastar el tiempo de Jesús con solamente los niños. Pero ¿qué es la respuesta de Jesús? Dice, versículo 14, dejad a los niños venir a mí. Y dice, es interesante que dice ahí en versículo 13 que
presentaron los niños para que pusiese las manos sobre ellos. Cristo dice, en vez de decir, no, estoy muy ocupado, no tengo tiempo para molestarme con los niños, dice, no, al revés. Dice allí que en otro pasaje dice aún que Jesús les reprendió por hacer eso. Entonces, vemos que Jesús pone las manos sobre ellos. Y eso es algo que Jesús hace muchas veces en las Escrituras. Es un símbolo de su amor, es un símbolo de su bendición, es un símbolo del hecho de que Él los ve como importante. Y el hecho de que es importante que los niños vengan a Cristo y que nosotros guiamos los niños a Cristo y no los impida. Entonces, la primera cosa que vemos para cada uno de nosotros es que tenemos que guiar a los niños a Jesús y no los impida. Recuerdo cuando yo estaba en la universidad, estaba muy ocupado con muchas diferentes cosas en la universidad, estudiando y haciendo otras cosas, preparándome para el ministerio. Pero mi hermano mayor, Jason, tenía un ministerio que cada sábado él fue para hacer un club bíblico para niños. Y él me invitó para ir con él y todos los años que estaba ahí en la universidad, cada sábado yo fui a hacer un club con los niños por 2 horas y en verdad, de todo lo que aprendí en la universidad, aprendí muchas cosas muy buenas, muy importantes. Pero muchas de las cosas más importantes que aprendí fue en esos tiempos con los niños. Pasando tiempo con ellos, jugando con ellos, aprendiendo de ellos. Y fue un tiempo muy dulce de recuerdos de guiar a los niños a Cristo. Y eso es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer. Si mira solamente al capítulo anterior, el Mateo 18, dice Mateo 18, versículo 6, Mateo 18, 6, dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Muchas veces la tendencia para nosotros como adultos es menospreciar a los niños. Y muchas veces pensamos, bueno, las clases de niños solamente es para que los adultos puedan prestar atención en el sermón, para que no distraigan, para que no hagan mucho ruido. Pero no es cierto. Si una iglesia en verdad quiere agradar al Señor, tenemos que guiar a los niños a Cristo. Tiene que ser una parte de suma importancia en la iglesia. Las clases de niños y los maestros de los niños son de tanta importancia como los predicadores, como las clases de los adultos. Y tenemos que asegurarnos que lo vemos así. ¿Por qué? Porque dice aquí que si por nuestra causa los niños se salgan de los caminos del Señor, dice ahí en versículo 6 otra vez, que mejor que fuera para nosotros tomar una piedra. Y esas piedras eran tan grandes que tenían que ser movidos por un asno, una piedra grandote, y ponerlo en nuestro cuello y tirarnos al mar y hundirnos ahí, ahogarnos. Está diciendo que si usted y si nosotros pensamos, los niños no son importantes, yo no tengo que poner mucho tiempo en preparar mi lección. Si los niños preguntan preguntas en la clase, no importa si contesto bien las preguntas o no tengo que prepararme bien. Si los niños son de molestia en la iglesia, no importa si echamos a los niños de la iglesia porque son de molestia aquí.
no, si por nuestra causa esos niños ya no quieren venir a la iglesia, si nosotros no hagamos bien entrenarnos o por no estudiar bien la palabra, enseñamos mal a los niños y se aparten de los caminos del Señor o por nuestro mal ejemplo, los niños ya no quieren venir más a la iglesia, dicen que Dios va a castigarnos y va a castigarnos duramente, porque para Él los niños son de suma importancia y es nuestro trabajo guiar a esos niños a Cristo, no impedirlos como estaban haciendo los discípulos. Y es muy triste que demasiadas veces muchos niños vienen a la iglesia como niños y nunca regresan como adultos porque los adultos no los trataron bien, no les enseñaron correctamente la palabra de Dios, se descuidaron de los niños. Pero nosotros tenemos que reconocer la gran importancia de guiar a los niños a Jesús y no ser de estorbo a ellos. Por eso cuenta esa historia. Todos conocemos la historia de las 100 ovejas, pero está hablando en ese contexto de niños. Está diciendo, muchas veces decimos, bueno, es mucho más importante el predicador que predica a 100 adultos que cuidar de 2 niños en la guardería. Bueno, para Dios, no. Es tan importante cuidar de esos 2 niños en la guardería que predicar un sermón a 100 personas que son adultos. Porque si solamente un niño llega a conocer a Cristo por medio de tu ejemplo, por medio de su enseñanza, dice que es tan importante como los 100 que ya conocen al Señor. Y que el pastor, el buen pastor, deja a los 100 para ir. Si Jesús estuviera aquí, no estaría siempre predicando a los adultos, también estaría cuidando de los niños y enseñando a ellos. Porque a Él es de mucha importancia los niños. Entonces, cuando enseñamos nuestras clases, si tiene oportunidad de ayudar con las escuelitas bíblicas, tómalo en serio, que hagamos lo mejor para alcanzar a esos niños y guiarlos a Jesús en vez de ser de estorbo para ellos o no tratarlos bien y de esa manera ser para que no quieren venir al Señor. Entonces, como los niños son de suma importancia a Dios, primeramente tenemos que guiar a los niños a Jesús, no los impida. Pero en segundo lugar, regresando ahí a Mateo 19, también vamos a ir al otro pasaje que habla de eso, que es Lucas capítulo 18. Vamos a ir a Marcos. Hay 3 diferentes pasajes y quiero ir a Marcos primero. Marcos capítulo 10. Es interesante que esa historia se encuentra en los 3, lo que llamamos los 3 evangelios sinópticos. Y muchos dicen, si Dios lo pone 3 veces es porque es importante. No lo pone solamente para ponerlo, lo pone 3 veces porque es de mucha importancia. Y se encuentra en Mateo, se encuentra en Marcos y también se encuentra en Lucas. Marcos capítulo 10 y versículo 13. Y dice, y les presentaban niños para que los tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Otra vez vemos ahí que no solamente Jesús dijo, déjalos venir, pero cuando alguien quería impedirlos, Él se indignó, se enojó. Dijo, tienes que dejar a los niños venir a mí. Y entonces, al final del versículo 14 dice, porque de los tales es el reino de Dios. Versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. No solamente tenemos que guiar a los niños a Jesús y no los impida, pero en segundo lugar, cada uno de nosotros tenemos que seguir a los niños a Jesús y no los menosprecie. Muchas veces hablamos esta mañana, el pastor estaba hablando de que los niños muchas veces siguen los pasos de los padres y de los otros adultos. Pero a veces la Biblia enseña no solamente los niños deben seguir a los adultos, pero a veces los adultos deben seguir a los niños. Deben seguir el ejemplo de los niños. Y eso es lo que dice en versículo 18. Dice que cada uno de nosotros tenemos que recibir el reino de Dios como un niño.
¿Qué significa eso? Bueno, otra vez en Mateo 18 hablo un poco más de eso en versículo 1. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Tenemos que reconocer que los niños tienen varias características que tenemos que imitar. No está diciendo aquí que los niños son perfectos. Sabemos que son pecadores en necesidad de salvación como cualquiera. Algunos quieren decir, los niños son perfectos y ángeles. No, todos los que han trabajado con los niños saben que no son ángeles, son pecadores. Pero sí tienen características que debemos imitar. Y si queremos ser salvos, tenemos que imitar. Y la primera cosa es que los niños no tienen vergüenza de pedir ayuda. Muchas veces los adultos tenemos un orgullo y pensamos, yo puedo hacer todo. Es una vergüenza si yo tengo que pedir ayuda. No, yo puedo hacer todo. Yo soy capaz. Yo ya soy adulto. Ya no necesito a nadie. Pero un niño no tiene vergüenza de decir, mira, papi, no puedo alcanzar eso. Por favor, ayúdame a alcanzar eso. O los niños no tienen vergüenza de pedir ayuda para abrir algo. Y no tienen vergüenza de hacer preguntas. Recuerdo cuando yo estaba en un viaje misionero. Íbamos, los líderes del viaje misionero fueron el hermano Dr. Casillas, el hijo del Dr. Casillas que estaba ahí en Puerto Rico. Él tenía sus hijos con él y tenían 2 gemelos de 2 años de edad. Un muchacho y una muchacha. Y esos 2 gemelos de 2 años de edad tenían preguntas para todo. Cada persona que se sentaba a su lado mientras que viajábamos por México estaban preguntando sobre cada cosa que pasa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es una águila. ¿Qué es una águila? Es algo que vuela. ¿Por qué vuela? Y siempre no terminaban las preguntas. Y nosotros que somos adultos tenemos miedo a veces de preguntar. Dicen, yo puedo arreglar todo, yo puedo encontrar la respuesta. Pero los niños no tienen miedo, preguntan y preguntan y preguntan. Y si necesitan ayuda, dicen, ayúdame, yo no puedo hacer eso. Y si nosotros no tenemos esa actitud, no podemos ser salvos. Es una lástima que muchas personas no lleguen a ser salvos por orgullo. Yo no necesito a Dios para salvarme, yo soy bastante bueno. Yo no necesito humillarme para pedir ayuda de Dios. Yo necesito a Cristo para salvarme. Yo soy bastante bueno. Yo soy buena persona y yo puedo arreglar todo. O a veces ni pregunta. Ellos no saben cómo ser salvos, pero tienen vergüenza de pedir ayuda y decir a otra persona, no sé, muéstrame cómo ser salvo. Y muchas veces por nuestro orgullo, nosotros no llegamos a ser salvos o no llegamos a crecer en el Señor. No pedimos ayuda los unos de los otros. No reconocemos que necesitamos los unos a los otros. Y de eso podemos aprender de los niños. Y pasando tiempo de los niños nos recuerda, necesitamos a otros. Y también los niños tienen mucha fe, confían en otros, confían en todo lo que usted les dice. Y cuando somos adultos ya muchos nos han engañado y ya no creemos nada. Y tenemos que ser más como niños, no creer todo. Leímos en Proverbios del simple que cree todo. No debemos ser así, pero sí tenemos que creer los que son confiables. Los niños creen a sus padres, ¿por qué? Porque sus padres, la mayoría de las veces, son confiables. Y nosotros tenemos que creer a nuestro padre. Aun cuando no entendemos, aun cuando es difícil, tenemos que creer que nuestro padre sabe mejor. Y ser como un niño. Un niño no entiende mucho, pero tiene confianza en sus padres, que ellos saben mejor que él, que ellos en verdad le aman. Y nosotros también tenemos que tener esa confianza. Tenemos que no solamente guiar a los niños a Jesús, no los impida, pero también seguir a los niños a Jesús, no los menosprecie. Dicen que los niños muchas veces en la iglesia son muy buenas en observar cosas. Y también debemos ser así. A veces están escuchando cuando no pensamos que están escuchando.
Y en muchas veces miran las cosas de maneras que nosotros no miramos o no tienen temor de decir cosas que nosotros no diríamos. Estaba buscando en el internet de diferentes cosas que los niños dicen en la iglesia, ¿verdad? Y dicen que un día un niño estaba allí pasando por la iglesia y miró una placa que habían puesto allí para los soldados que habían muerto en el servicio, los que habían salido de la iglesia y habían ido a una guerra, habían muerto, y la iglesia había hecho una placa para esos soldados. El niño preguntó al pastor, ¿qué es esa placa? ¿Por qué está allí? Y el pastor dice, bueno, son todos los que han muerto en el servicio. Y el niño dice, ¿el del 11 o el del 6 de la noche? Y tenía mucho temor de lo que iba a pasar. Dice en otra historia, un maestro de escuela dominical vio a un niño que estaba haciendo caras feas a otro niño y haciendo diferentes caras feas a los otros niños. Y dijo, mira niño, mi madre siempre me dijo que si haces caras feas demasiadas veces, tu cara se va a quedar así, de fea. Y entonces el niño dijo al maestro, bueno, entonces no escuchaste a tu madre, ¿verdad? Había otro chiste, otro niño que fue a la iglesia, aprendió cómo Adán fue creado de la tierra y cómo Dios tomó una costilla del lado de Adán y hizo a Eva y muy interesante todo eso. Y luego en la semana estaba acostado, llorando y su madre vino y dijo, ¿qué pasa, niño? Y el niño dijo, no sé, es que me duele mucho mis costillas, creo que estoy teniendo una esposa. Y muchas veces así son los niños, ellos piensan en cosas y escuchan cosas que nosotros ni pensamos. Y muchas veces tenemos que tener esa atención, tenemos que prestar atención y ver las cosas con la maravilla que los niños ven las cosas. Muchas veces las historias bíblicas para nosotros, ya hemos escuchado eso 1000 veces y ya no tiene el mismo valor, ya no vemos la maravilla de la cruz de Cristo y del arca de Noé y de David y Goliat. Y los niños muchas veces nos hacen ver esas cosas de nuevo y ver la maravilla de la palabra de Dios. Entonces, cuando valoramos a los niños, primeramente guiando a los niños a Jesús, segundo, siguiendo a los niños a Jesús. Y entonces, para terminar, Marcos 10, versículo 16, Marcos 10, 16 dice, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús tomó tiempo para los niños. Dijo a los discípulos, deben seguir a los niños en su humildad, en su fe, en la maravilla que tienen para las cosas, en su confianza. Pero también Jesús amó a los niños. Él los toma en sus brazos, los abraza, los bendice. Toma tiempo. Jesús estaba muy ocupado, pero no demasiado ocupado para abrazar a los niños, para bendecir a los niños, para tomar tiempo para jugar con los niños. Y la última cosa que vemos, los niños son de suma importancia a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que guiar a los niños a Jesús, no los impida, seguir a los niños a Jesús, no los menosprecie. Y finalmente tenemos que amar a los niños como Jesús no los maltrate. Amar a los niños como Jesús no los maltrate. Otra vez en Mateo 18, versículo 5, Jesús dijo, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Jesús lo toma personalmente la manera que tratamos a los niños. Entonces, cuando vemos a un niño allí haciendo mucha bulla en la iglesia y queremos irritarnos con ellos o decir, ¿por qué este niño está aquí? Recuerda, la manera en que tratas a los niños, estás tratando a Jesús. Y tenemos que asegurarnos que amamos a los niños como Jesús ama a los niños. Y eso afecta a los niños. Yo recuerdo cuando tenía creo que tenía unos 10 o 11 años de edad,
Cuando yo estaba creciendo, muchas veces las iglesias hispanas aquí en el área se juntaban. Y como 5 o 10 diferentes iglesias, todos nos juntábamos y teníamos reuniones. Y fue de mucha bendición para muchos. Cuando yo era pequeño, casi no entendía mucho del español y hablaba mucho menos. Y muchas veces, especialmente cuando tenía 9, 10 años de edad, cuando me senté en un servicio, no entendí casi nada. Solamente me senté allí y traté de prestar atención. Para los que han estado en la iglesia muchos años, como la familia Cimental, la familia Guzmán, van a recordar que siempre me acosté en la primera banca y me dormí en muchos de los servicios, porque no entendí mucho. Y una vez había una reunión así de varias iglesias de jóvenes y siempre en esas reuniones tenían predicaciones todo el día. Empezamos como a las 8 de la mañana y predicaron, comimos el almuerzo y entonces seguía la predicación hasta las 7 de la noche. Todo el día de predicación. Y para los adultos fue de mucha bendición. Para un niño de 10 años de edad que no entiende el español fue un poco duro. Y yo recuerdo, era después del almuerzo, ya habíamos comido y yo estaba sentado como donde está el hermano Héctor allí y tenía como 10 años de edad y ahí estaba un predicador predicando muy duro, seguramente un mensaje muy bueno. No tenía idea de lo que estaba predicando, pero seguramente muy bueno. Y yo todo el día había estado tratando de poner atención. Y estaba ahí tratando, batallando, pero empecé a ganar el sueño después de la comida. Y solamente mi cabeza empezaba a ir para abajo, para abajo, para abajo. Y ese predicador era muy fuerte en su predicación y me miró y delante creo que había unos 200 jóvenes allí y me miró y me apuntó y dijo, ¡joven, levántate! No duermes en el sermón. Y yo me levanté y ya por el resto del servicio estaba muy, sí. Pero después de eso casi ya no quería ir a la iglesia. O por lo menos esas reuniones. ¿Y por qué? Porque era un niño. Yo no entendía mucho de lo que estaba pasando. Era un día largo y no tenía mucha compasión ese predicador de ese pobre niño gringo que no sabía nada del español. Pero tenemos que tener cuidado. Creo que a veces los adultos maltratando a los niños otra vez hacen que ya no quieren ir a la iglesia más. Y a veces yo he escuchado de padres que adultos maltratan a sus hijos y dicen ya no vale la pena traer mis niños porque siempre se comportan mal y ya es difícil. Es cierto que tenemos que ayudar a los niños y especialmente a los padres tratar de enseñarles cómo sentarse en la iglesia, cómo estar quietos. En la clase tenemos que tener disciplina, tratar de asegurar que los niños no estén corriendo por todos lados, enseñarles cómo sentarse y escuchar y hacer esas cosas. Eso es importante y tenemos que hacerlo. Pero también tenemos que entender que son niños, no son adultos. Y tenemos que tener paciencia con ellos, especialmente los que son de familias nuevas. Y tenemos que entender que hay algunos niños, aún en nuestra iglesia, que tienen problemas mentales. Y a lo mejor miras a esos niños y gritan mucho y corren mucho y dices, ¿por qué los padres no tienen más cuidado? Bueno, a veces los niños no son como otros niños y no puedan quedarse sentados de tanto tiempo. Tienen otras necesidades y en vez de enojarnos con ellos o frustrarnos y decir, ¿por qué están haciendo todo ese bullo los niños? Mirarlos como Cristo, amarlos, tener paciencia con ellos. Yo doy gracias a Dios cuando hay niños en la iglesia. Es una muestra que la iglesia está haciendo bien y que Dios está agradecido. Y tenemos que mostrar ese amor con ellos. Tenemos que a veces sentarnos y jugar con ellos, aprender sus nombres, llegar a conocerlos, mirar que tienen valor los niños. Son importantes a Dios. No son un estorbo. Son una de las razones por que estamos aquí, para alcanzarles a ellos. Entonces, solamente les animo que oremos por los niños y que vemos el valor de los niños. Son de suma importancia para Jesús. Cuando los discípulos quieren decir, que quites los niños de aquí,
Jesús les reprendió. Dijo, no, de ellos son el reino de Dios. Y Él tomó tiempo para abrazarlos, para bendecirlos, para apuntarlos a Jesús. Y dice, si nosotros estorbamos a los niños de venir a Jesús, tendremos un castigo muy fuerte del Señor. Los niños son de suma importancia al Señor, que hagamos lo mejor en enseñar, en amar, que oremos mucho por las escuelitas bíblicas, que invitamos a los niños, si puede ayudar, que ayudes con las escuelitas bíblicas, si no, que oremos, que el Señor use ese tiempo, y no solamente ese tiempo, pero todas las clases y todo lo demás del año para poder apuntar a esos niños tan importantes a nuestro Señor Jesús, quien los ama tanto. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por los niños. Gracias por los niños que están en esta iglesia. Gracias por los padres. Yo sé que tiene que ser muy difícil, especialmente los que tienen niños pequeños, de prepararlos y traerlos a la iglesia y cuidar de ellos, especialmente cuando son inquietos. Y Señor, gracias a Dios por los padres que ponen tanto esfuerzo para traer a sus niños a la iglesia para que puedan escuchar de Cristo. Ayúdanos a nosotros a tener paciencia con ellos, a amarlos, a ayudarnos a aprender cómo sentarse y cómo no correr en la iglesia y otras cosas así, pero siempre con amor, con paciencia. Y Señor, que en verdad no seamos un estorbo, sino que guiamos a los niños a Cristo, y aun que reconocemos que tenemos que aprender de ellos, de su humildad, de su confianza, de la maravilla que tienen de las cosas del Señor. Señor, que pongamos en esta iglesia tanto valor a los niños como Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra. Que bendigas cada clase, cada maestro, cada persona que ayuda con guardería, cada padre mientras que crían a sus hijos, y que bendigas también los tiempos de escuelita bíblica para que podamos ver a más niños llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. En nombre de Cristo pedimos esas cosas. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar
Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.